Ok. Este día, viernes 19 de marzo del año 2021, iniciamos con la sesión ordinaria virtual del colectivo Opción Ciudadana, este colectivo que busca incidir en la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país, estado y ciudad de Puebla. Con la orden del día, la bienvenida, sean todos los asistentes bienvenidos a esta sesión. Con el punto número 2 del orden del día, la ponencia denominada Repercusiones en México tras la detención de Yanine Áñez Chávez, expresidenta por de facto de Bolivia, de la República Bolivariana, de Bolivia, vaya. Y a cargo de la exposición, dicha exposición a cargo de el maestro Atilio Alberto Peralta Merino. Adelante, abogado, es así como iniciamos con esta ponencia, esta participación. Muy buenos días y pues gracias por conectarse. En estos días estuve leyendo un libro que hace muchos años tenía pendiente de leer. Es un libro de un profesor estadounidense de asuntos hispanos de finales de los años 60. Se llama Árbol de Odio, de Philip Wayne Powell. Philip Wayne Powell fue un poco más conocido, difundido en los años 80 entre nosotros por un libro que escribió sobre la guerra del Mixtón, la guerra chichimeca, que es la colonización hacia el norte del país en el siglo XVI. En Árbol de Odio, Philip Wayne Powell habla de la famosa leyenda negra de España y del mundo hispano. Señala que esa leyenda negra entorpece el conocimiento por parte de los Estados Unidos y les impide desarrollar una política exterior adecuada. Habla incluso de un informe de las autoridades educativas de Estados Unidos del año 44, donde habla que hay que eliminar estos prejuicios contrarios a la cultura raigambre hispana, porque afecta no solo la comprensión de los educandos, sino una adecuada interrelación de los Estados Unidos con estas latitudes. Recuerda mucho eso alguna consideración que en varias ocasiones ha vertido don Luis Benavides, ¿verdad? Del consejo que le dio al comandante Fidel Castro de evitar la yancofobia en la educación pública cubana, porque obviamente esas cosas no conducen a nada. Curiosamente, Philip Wayne Powell señala que estos prejuicios antiespañoles, esa leyenda negra de España, hoy por hoy, dice él, a finales de los años 60, empieza a ser leyenda negra de los Estados Unidos, ¿verdad? Que hay una yancofobia en todo el mundo. Y señala la ventaja que tiene, o lo más cercano a lo que él propone en la historia reciente diplomática de aquel país, que fue la llamada política del buen vecino de Franklin Delano Roosevelt en los años 30, en donde hubo un camino de acercamiento pleno hacia América Latina. Dice, con algunas, él no dice aprietitos en el arroz, él usa la expresión moscas en la miel. ¿Y cuál fue una de esas moscas en la miel? La Guerra del Chaco, precisamente. En 1900, el primer país que nacionaliza los hidrocarburos es Bolivia. Lo hace en 1935, unos meses, años antes de que se diera el decreto expropiatorio del general Lázaro Cárdenas, cuya efemérides acabamos de conmemorar el día de ayer. Y esta expropiación, nacionalización de los recursos energéticos del país, se descarrila precisamente por la guerra con Paraguay, la famosa guerra del Chaco de 1935. No se necesita ser un experto en logística militar ni en estrategia, basta ver el mapa para decir por dónde invades Bolivia, ¿verdad? ¿Cómo se le hace para invadir Bolivia? Bueno, generando una guerra con Paraguay, ¿no? Eso queda muy claro en el estudio de la historia. No hay muy abundante lo que se puede hacer sobre la guerra del Chaco. Quien lo aborda de manera por demás interesante es un historiador mexicano muy interesante de los años 40, Carlos Pereira, en su breve historia de América. Y bueno, eso nos permite tener una visión de cómo cómo va a haber más de una interrelación con los sucesos de nuestro país, precisamente como un antecedente, con este antecedente de la expropiación petrolera. El 19 de noviembre del año 2019,
se dio un auténtico golpe de Estado en Bolivia. Los voceros oficiales u oficiosos hablaban de que no se trataba de un golpe de Estado, puesto que el presidente en funciones, Juan Evo Morales Ayma, había signado su carta de renuncia, lo cual, pues por un lado, parece de una absoluta ignorancia si lo tenemos en cuenta, un gran clásico de nuestra literatura política, se llama Los últimos días del presidente Madero, de Manuel Márquez Sterling, en donde Madero firma su renuncia tras un golpe de Estado. Pero bueno, ¿de dónde viene esta argumentación de que no es un golpe de Estado porque renunció? Tiene su andamiaje teórico, que por supuesto va mucho más allá de lo que al respecto nos pueda decir Fernando del Rincón, ¿verdad? Digo, hay que buscar siempre las mejores fuentes, ¿no? Es un constitucionalista chileno muy interesante, que yo conozco solo por referencias, pero que sería necesario estudiar a fondo, que es Jaime Guzmán. Jaime Guzmán argumenta que el golpe de Estado de Pinochet en Chile no es un golpe de Estado, que se había salido del marco constitucional del gobierno de Salvador Allende. Digamos que Jaime Guzmán es el constitucionalista del pinochetismo en Chile y en el área latinoamericana en su conjunto, y es con base en esta argumentación que a nivel más que vulgarizada, Fernando del Rincón empezó a decir que no era un golpe de Estado. Hay que irse a las mejores fuentes siempre, no a Gilberto Lozano, sino a Jaime Guzmán. Cada quien. Dentro de las tesituras hay niveles. Jaime Guzmán viene a ser el Carl Schmitt del pinochetismo. Carl Schmitt fue el gran jurista del nazismo, y su lectura yo creo que sí es necesario emprenderla a fondo. Yo desgraciadamente no he podido conseguir sus textos y lo conozco tan solo por referencias. Tras este golpe de Estado, independientemente de las consideraciones que haya hecho Jaime Guzmán, déjenme decirles que este argumento de Jaime Guzmán, nada hay nuevo bajo el sol, tiene su antecedente en un tratadista mexicano sumamente interesante de los años 40, que fue don Manuel Herrera y Lazo. Don Manuel Herrera y Lazo tiene un ensayo sumamente acucioso en donde señala que la Constitución española del 14 de abril de 1931 preveía que las Cortes podían hacer 2 votaciones para designar primer ministro o presidente de la República, que en el caso de don Manuel Azaña hubo una tercera votación y que por lo tanto no fue inconstitucional el denominado Movimiento Nacional. Así que, como se ve, nada hay nuevo bajo el sol. Curiosamente, en la tradición jurídica mexicana existe la inaceptabilidad de la llamada incompetencia de origen, lo cual echaría por tierra los argumentos de don Manuel Herrera y Lazo y por ende los de Jaime Guzmán. Pero bueno, dentro de lo que se puede estar de acuerdo o no con estos argumentos, son de alto nivel. Por favor, de alto nivel. Cada quien puede pensar lo que guste, pero pues insisto, mejor piénsese con base en Jaime Guzmán y no en Gilberto Lozano. Digo, por favor, hay que buscar cosas de alto nivel. Este golpe de Estado, por más que se quiera decir que no es golpe de Estado, del 19 de noviembre de 2019, determinó que México, de acuerdo a una gran tradición, una tradición inveterada, ofreciera el asilo político al presidente derrocado Juan Evo Morales Ayma. Llega a nuestro país y resulta que la legislatura del estado de Aguascalientes declara su presencia como persona non grata. Esto es muy interesante destacarlo por varias razones. En nuestra tradición constitucional es muy grave la resolución judicial circunscrita a una sola persona, prohibida expresamente en el artículo 13 constitucional. Una resolución circunscrita a una sola persona determinó el fusilamiento sin proceso judicial a Agustín de Iturbide y fue motivo de una resolución por parte del primer Congreso Constitucional tras las guerras de reforma en 1857, que lo aborda a cabalidad de manera magistral ¿cómo se llama? Don Emilio Rabasa en su tratado sobre el artículo 14 constitucional. Entonces está proscrito por completo entre nosotros el hecho de una resolución judicial circunscrita a una sola persona. Por lo demás, el carácter de persona non grata es una disposición
infamante, prohibida por el artículo 22 constitucional. No me dio proceso judicial alguno, ni garantía de audiencia a favor del ciudadano extranjero contra el que se declaró esta medida, y eventualmente piénsase que tal medida entorpece su libre circulación, que se encuentra amparada por la Constitución para todo habitante. La garantía de libre circulación no se circunscribe a los ciudadanos, no se circunscribe siquiera a los nacionales, se extiende a todo habitante e incluso transeúnte en el país. Por lo tanto, pues esta legislatura se excedió en demasía. No solo eso, sino que al calificar las disposiciones de política exterior mexicana invadió una esfera que le compete en exclusiva al Senado de la República y al presidente, y al ser violatoria de esferas, pues es también materia pues de inconstitucionalidad. Motivo por el cual el mismo Ernesto acompañó. Presentamos una demanda de juicio político ante la Secretaría General de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 9 de diciembre de ese año. Y se decidió con una de esas medidas, porque incluso lo declaró ante la prensa de Aguascalientes, ante la prensa local de Aguascalientes, los legisladores en cuestión, que eso no iba a proceder porque se iba a quedar estancado. Qué interesante, fíjense, porque bueno, nos dimos a la tarea de esperar a que hubiera un resultado electoral en donde el partido al que estaba adscrito o al que está adscrito el ciudadano Juan Evo Morales Aymá, pues ganó aplastantemente la votación. Entonces nos esperamos y presentamos e interpusimos un amparo. Sabedores de Estrada, de que la Constitución y la ley de amparo expresamente establecen que contra el juicio político no cabe la demanda de amparo. Nada más que esa disposición se refiere a la resolución final y no al procedimiento. No puede referirse al procedimiento porque el procedimiento está tasado y fijado y reglamentado en una ley del Congreso y por lo tanto tiene forzosamente que ser susceptible a la protección del juicio de amparo. Presentamos la demanda con la perspectiva de que podía tener un eventual desechamiento en virtud de esta disposición constitucional, pero preparando ya de antemano pues la impugnación conducente. Ante el desechamiento presentamos el recurso de queja, haciendo ver que se estaba haciendo una argumentación, una interpretación directa de un texto de la Constitución. ¿Qué implicaciones tiene esto? La ley de amparo y la Constitución establecen que ante el recurso de queja, en donde cuando se interpreta de manera directa un texto de la Constitución, la competente para conocer de ella es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí no es un recurso de revisión, es un recurso de queja, pero el principio dice que donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Se estaba haciendo una interpretación directa de la Constitución. Hoy esa disposición, esa resolución está sub judice, está sujeta a supervisión por parte de los tribunales del país. Lo que hicimos al unísono fue presentar sendos escritos de petición tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Gobernación para que supervisaran el desarrollo de este juicio político que recordará Ernesto en el jurídico de la Secretaría General de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. De entrada nos dijeron que no había causa alguna de improcedencia, que su ratificación podía y debía ser de inmediato, puesto que quedaba claro que no había causa alguna de improcedencia y que por lo tanto tenía que turnarse directo a las comisiones encargadas de dictaminar. Esas peticiones no fueron contestadas de motu propio, por lo cual se interpusieron demandas de juicio de amparo obligando a las autoridades del país a contestar. Relaciones Exteriores nos contesta, al igual que Gobernación, diciendo que ellos no tienen competencia para interferir en la vida interna de una legislatura local, lo cual es inconducente porque lo que se estaba pidiendo era supervisar un juicio político ante el Congreso de la Unión. Nada que ver con la legislatura local. Esa respuesta además fue impugnada en amparo por ser indebidamente fundada y motivada, y curiosamente el pasado 26 de febrero la Justicia de la Unión nos dio la razón y señala que la respuesta dada por las autoridades del país es indebidamente fundada e incompetente.
Lo interesante es que este fallo del Poder Judicial de la Federación se da precisamente cuando es detenida la presidenta de facto de Bolivia por los delitos cometidos el día de la jornada del 19 de noviembre de 2019. Todavía no se le han presentado cargos por los delitos cometidos durante la gestión de facto, exclusivamente por los cometidos ese día, en el golpe de Estado que de manera pues vulgar, estúpida, Fernando del Rincón dice que no es golpe de Estado. También lo dice de manera mucho más sesuda e inteligente don Jaime Guzmán. Mejor leerlo en Jaime Guzmán que en Fernando del Rincón. Cada quien busca las fuentes a su agrado y gusto. En aquella ocasión, recordaráse, la sede diplomática de México en la ciudad de La Paz fue sitiada, fue objeto de una agresión generalizada, lo cual viola y transgrede la Convención de Viena de Derecho Diplomático, la Convención de Viena de 1961. México entonces señaló que presentaría la correspondiente demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya, y el señor ministro del Interior de las autoridades de facto, hoy también sometido a proceso como criminal, como delincuente, que es Arturo Murillo, señaló que nos veríamos en los tribunales porque ellos tenían una acusación contra el gobierno de México. La acusación de ellos se basaba en una llamada telefónica de Evo Morales haciendo planes de respaldo a la resistencia en su país. Existen dos convenciones interamericanas sobre el asilo político, la Convención de Caracas de 1933 y la de Montevideo de 1933 y la de Caracas de 1954. Esta última convención, la de 1954, específicamente señala que el país receptor no puede permitir al asilado hacer proselitismo público de acción política respecto a su país de origen. Nada más que lo dice así textualmente, señala específicamente agitación y actividad pública. Lo que estaban esgrimiendo las autoridades de Bolivia era una llamada telefónica cuya protección y secrecía está garantizada por la legislación mexicana y cuya transgresión incluso consiste precisamente en un delito. Está sancionada, prohibida y sancionada como delito. Así que no les asistían, no estaban en el supuesto, México no estaba en el supuesto de transgredir la Convención de Caracas, porque lo que esgrimieron era una llamada telefónica. Las comunicaciones privadas no son públicas, están por el contrario, su secrecía está protegida por la ley mexicana y su violación está transgredida, constituye una transgresión y un delito. Existe otro antecedente muy importante en materia de asilo político, además de estas dos convenciones, y que es un fallo de la Corte Internacional de Justicia, precisamente, en el famoso caso Haya de la Torre. Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre internacional es fuente de derecho y puede hacerse valer. Y la resolución de la Corte de Justicia señala la diferencia que hay entre una costumbre regional y una costumbre de alcance global. Esto se ventiló en el caso de una rebelión dada en Bogotá, en Perú, precisamente por Víctor Manuel Haya de la Torre. Víctor Manuel Haya de la Torre se refugia en la embajada colombiana y hay un litigio entre Colombia y Perú señalando que es una costumbre regional el derecho de asilo. Esto se va a los tribunales y ahí se debate precisamente los alcances de a quién le corresponde la carga de la prueba cuando la costumbre no es global, sino específicamente circunscrita a un área o región. Este es base fundamental de lo que previamente sería la Convención de Montevideo y lo que sería posteriormente la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Bueno, en Bolivia va a haber más de una relación respecto a lo que sucede recientemente en México por dos circunstancias que yo tengo aquí apuntadas. Una se refiere precisamente a la incursión de Ernesto Guevara de la Serna en territorio boliviano en los años 60, en donde se determina que el hombre que da con él y lo ejecuta finalmente es un cubano agente de la CIA de apellido Félix, a quien se le conoce como el Gato. ¿Por qué va a tener eso alguna relación con nosotros, más allá de la eventual simpatía del ícono, que a mí esos íconos no me hacen mayor gracia, pero bueno?
en que este señor, el Gato Félix, es el que ha sido señalado como el verdadero perpetrador del asesinato de Enrique Camarena Salazar en el rancho del Mareño, en la carretera La Barca, Jalisco, en 1986. Y que, como se sabrá, pues determinó el rumbo de la política mexicana y de la transformación de la vida social por muchas décadas. Pues las conexiones no son tan lejanas y hay una mucho más directa. Se habló siempre, o se ha señalado siempre, que lo que determinó la intentona de golpe de Estado en Bolivia fue precisamente la nacionalización del litio, la intentona de nacionalizar el litio, precisamente cuando se anunciaba la existencia de un vehículo, la producción de un vehículo eléctrico en una fábrica en Cochabamba. Y hoy por hoy, pues la riqueza del litio en nuestro país resulta clave y un amigo de este espacio, como es el senador Alejandro Armenta, se ha dado a la tarea de impulsar su nacionalización. De suerte y manera tal que las conexiones no son para nada aisladas ni esporádicas, son más que cercanas e inmediatas, y por ende esta intentona de la legislatura de Aguascalientes pues constituye un grave riesgo a la seguridad nacional, constituye, que debe ser sancionado. Llama la atención la actitud de las autoridades mexicanas queriendo tener un poco la fiesta interna en paz y queriendo tratar con algodones una conducta que no debe ser tratada con algodones, debe ser sancionada. Señalaba precisamente el hostigamiento que sufrió la embajadora María Teresa Mercado en La Paz. Fue una situación muy grave, causas belli, incluso bajo las actuales disposiciones de derecho internacional público, que han mitigado y que han dejado en la nada o que han hecho muy nugatorias cualquier disposición que legitime el usus belli. Claro, volvemos al origen de nuestra exposición, cómo agredes militarmente a Bolivia. Geográficamente prácticamente es imposible, ¿verdad? Posteriormente, tras el proceso comicial del pasado octubre, en donde el partido al que está adscrito, el ciudadano Evo Morales Aymar, resultó aplastantemente mayoritario en las elecciones, en los comicios de aquel país, hubo una muy interesante declaración del subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, señalando la participación de la OEA. La OEA, se recordará, se crea en la Convención de Bogotá del 30 de abril de 1948. Es una subsidiaria regional del sistema de Naciones Unidas. Su más reciente documento constitutivo fue muy famoso ante la prensa en los años 80. Se le bautizó con el nombre del Consenso de Cartagena. Y su intervención en aquellos sucesos del mal llamado no golpe de Estado, según Fernando del Rincón y según Jaime Guzmán, pues quedó de manifiesta, y la actitud de México fue muy valiente, fue muy drástica, muy decidida. Sin embargo, se ve que hay la intención de tratar con algodones el conflicto interno. Y el conflicto interno no fue para nada menor. No fue para nada menor porque en las prensa mexicana hubo un agitador, un gran acusador contra las instituciones del país, que fue el señor Jorge Tuto Quiroga. Es un señor muy interesante. Fui vicepresidente de Bolivia, aspiró a ser presidente en las pasadas elecciones, pero lo interesante es que su mentor en la política es un señor llamado Klaus Barbie, el carnicero de León, uno de los criminales genocidas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que en la escapatoria de la llamada Operación Odessa fue a dar a Bolivia, en donde incursionó en la creación de grupos paramilitares y en el tráfico de cocaína. Como fuente de financiamiento del mismo. Pero además, Jorge Tuto Quiroga recibió tarjetitas, como le gusta decir a todo el mundo. Yo no sé qué les gustan tanto las tarjetas, pero bueno, o sea, información pues por parte de grupos afines a los integrantes de esta legislatura. Fallará finalmente el Poder Judicial de la Federación sobre la procedencia de un juicio político. Incluso, insisto, las disposiciones concernientes a la negación de la acción de amparo contra juicio político se refieren exclusiva a la resolución. No puede referirse al procedimiento, que tiene que observarse como está regulado,
porque está regulado por ley del Congreso. Eso nos remite a una noción fundamental de ciencia política ya poco recordada, que se llama el acto de gobierno. El acto de gobierno es aquel que no es susceptible de ser supervisado judicialmente. Y son muy contados. Uno es presentar una iniciativa al Congreso. Eso el presidente o cualquiera que esté dotado de la facultad de iniciativa lo puede hacer sin necesidad de que eso sea supervisado. No solo sin necesidad, no puede ser supervisado porque es un acto de gobierno. El acto de gobierno se empalma con otro concepto de ciencia de alta ciencia política, poco olvidado y poco referido, que es precisamente la razón de Estado. Se dice que la razón de Estado era propia del Renacimiento, en donde el Estado tenía como fin conservar, ampliar y conservar siempre el poder, que eso no existe en el Estado constitucional democrático. Tratadistas han señalado que sí existe sujeto a disposiciones de reglamentación legal. El Estado siempre se conserva, se amplía y ejerce plenamente su poder. En el Estado constitucional democrático, a diferencia de lo que sucedía en los estados absolutos, lo hace con sujeción a derecho. Bueno, el acto de gobierno no sujeto a supervisión judicial existe en nuestro sistema, pero es muy contado y está específicamente señalado. Uno de ellos, insisto, es la facultad de iniciativa. Una vez que el Congreso ha aprobado la iniciativa y es ley, la ley sí es susceptible de ser supervisada por los tribunales. Otro acto de gobierno es precisamente el juicio político, en su fallo, no en su procedimiento. Su procedimiento desde el momento en que está regulado por las leyes debe ser objeto, tiene y debe ser objeto de supervisión judicial, como quedará sentado precisamente en un fallo que estará emitiéndose por las fechas en que sea sometida a audiencia criminal, audiencia penal ante la justicia boliviana, la gobernante de facto, Yanine Áñez, y en la que eventualmente se amplíen cargos por los delitos cometidos en el desempeño de su encargo. De hecho, pero encargo. Autoridad de facto, pero autoridad en ejercicio. Y por lo tanto, sujeta a todas las disposiciones que son vigentes para supervisar y sancionar la conducta de las autoridades. Eso por mí sería todo lo que quisiera argumentar. Pero sí quisiera destacar algo. Nosotros en Opción Ciudadana presentamos esta demanda de juicio político. Nosotros en Opción Ciudadana presentamos los escritos de petición conducentes a Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación. Y nosotros formulamos los amparos contra la omisión absoluta por parte de la Cámara de Diputados en la tramitación de un juicio político y por la falta de respuesta a los derechos al ejercicio a los ejercicios conducentes de petición. Amparos que han prosperado y que han salido adelante. Por lo tanto, estamos en medio del debate y estamos en medio lo importante es el debate en el que participamos nosotros. No vayan a comentarme, por favor, qué es más importante lo que pasa en Noruega o en Checoslovaquia. Puede serlo, pero en eso no participamos nosotros. Siempre es más importante en donde nosotros participamos. Claro, esa importancia hay que saberla destacar en su ámbito, hay que saberla destacar en sus relaciones, en sus antecedentes, desenvolvimiento y relaciones, dijera Hegel. Bueno, claro, hay que saber ver las implicaciones más profundas de aquellos actos en los que nosotros podemos tener interacción. Y hay que saber siempre la modestia, el alcance modesto de lo que está en nuestras manos hacer. Pero eso que está en nuestras manos hacer, modestamente hay que hacerlo con toda la esfuerzo y capacidad organizativa de la que seamos capaces. Eso es finalmente lo que yo quisiera destacar de este hecho, que la detención en Bolivia de la presidenta Yanine Áñez nos da la razón al unísono que nos la da el Poder Judicial en México. Y que bueno, pues que es el tipo de trabajo de organización que podemos hacer nosotros destacando. Si queremos lo llamada el grupo de masas hay para organizaciones electorales, hay muchos que los hacen, ¿eh? Ese trabajo ya está muy choteado, pero bueno, hay a quien le gusta, pues igual. Nada más que no creo que ahí destaquemos mucho.
En cambio, esos que hacen esas cosas, esa mediocridad de trabajo que tanto aplaude todo el mundo, yo no, pero todo el mundo lo aplaude mucho, no son capaces de hacer esto que estamos haciendo. Por lo tanto, creo que es donde tenemos mayor fuerza y donde podemos incidir con mayor virulencia. Bueno, ese sería mi comentario y eso es lo que tenía la intención y el deseo de compartir. Tampoco se trata de adueñarse de la palabra más allá de lo que es indispensable. Muchísimas gracias. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Disculpen ustedes. Gracias, abogado, por la exposición con perspectivas multidimensionales y muchas aristas en torno al tema del Estado plurinacional de Bolivia. Transitamos al punto 3 del orden del día con la dinámica de preguntas y respuestas o en su caso comentarios en torno a este tema, recordando que los participantes podrán tener el uso de la palabra por un tiempo, un periodo de hasta 3 minutos para delimitar y dar oportunidad a que participen. De acuerdo, capitán Jorge Obando levantó la mano para participar en el orden de participaciones. ¿Puede usted activar su micrófono, capitán, por favor? A ver si ya me escuchan. Le escuchamos, adelante. Perfecto, bueno, nada más básicamente una pregunta al abogado. Creo que habló sobre el derecho de petición, que muchas veces en muchos documentos y en muchas movilizaciones es omisión, no dan contestación. Mencionaba que no se... Creo que también mencionó sobre el artículo 11º constitucional sobre el derecho de libre tránsito, que muchas personas han exigido por el alto costo de las casetas. No sé si nos pueda ilustrar un poquito el abogado, si realmente es libre tránsito o está marcado, eso es lo que han estado reclamando, y qué penalizaciones podrían existir ya en el derecho de petición. Eso es todo. Gracias. Gracias, capitán. Sí, abogado, por favor. Sí, ¿sí me escucha? Adelante, adelante. Bueno, son 2 puntos, ¿verdad? Sobre el derecho de petición, si no hay respuesta, en este caso, en nuestro caso, Gobernación sí respondió lo mismo, que no se iban a meter a la legislatura del Estado, con una decisión de la legislatura del Estado, porque no tenían competencia para ello. Esto no es correcto, no es cierto, porque no se le estaba pidiendo nada en relación con la legislatura de Aguascalientes, sino con el Congreso General, que era, en el caso de Gobernación, supervisar, no era entrometerse ni obstruir, no, es supervisar el procedimiento del juicio político. Si ellos sí contestaron, nos amparamos por la respuesta indebidamente fundada y motivada. Esto viene en relación con la pregunta específica o como el comentario específico, como lo enfocó el capitán, ¿verdad? ¿Qué sanción hay? Bueno, tienen que contestar. No contestar es materia del juicio de amparo. Si contestan de manera incongruente con lo que es objeto de la petición, que es un nuevo acto, así se dice en doctrina, casi como principio procesal, nuevo acto, nuevo amparo. Relaciones Exteriores, aunque no nos contestó, bueno, aunque nos contestó, sí nos fuimos al amparo y ante el amparo sí contestaron y lo tomaron un poco más en serio, porque aunque nos contestaron lo mismo, fue notable que se le enviara copia para su conocimiento a las más altas autoridades e instancias de la Cancillería. Se le mandó copia para su conocimiento al secretario particular, al consejero jurídico, al subsecretario para América Latina, al subsecretario Reyes Zúñiga, al director general para América Latina, al director general de Derechos Humanos y al director general jurídico. Eso porque, bueno, estuvo lo mejor fundada que se pudo y la mejor motivada la exposición, los antecedentes del acto reclamado en el amparo. Hicimos toda la historia de un análisis
de por qué transgredía el derecho local de Aguascalientes, la Constitución particular del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Y por qué violaba la Constitución, que ya los puse pues en esta exposición, ¿verdad? Fue incongruente la respuesta y nos fuimos al amparo. Si ya ganamos ese amparo, no ha causado estado o está por causar estado en un día o hoy causó estado, si acaso. Si no responde, si no nos da una nueva notificación de Relaciones Exteriores, la sanción es, de una ley de amparo, quejarnos ante el juez de distrito para que el juez de distrito le gire oficio al superior jerárquico de la responsable que desacata un fallo de amparo. Y si ante ese requerimiento es omisa la autoridad, será destituida y sometida a prisión, sometida a acusación penal por desacato. Perdón, pero sí fue grave el desacato de López Obrador, ¿no? Ya nos hace 14 años. Eso de que un desacato no cuenta, pues yo lo dirán en la... Ahora sí, volvemos a lo mismo de Fernando Rivera del Rincón, pero ahora del otro lado, ¿eh? El desacato no es importante en la jornada. En Mariano Otero, Vallarta, sí es importante. Cada quien a su nivel. Pero por supuesto que un desacato es importante y es grave. No era payasada. Y miren que yo soy mucho... Bueno, me cae peor la oposición, para decirlo claro. Por supuesto que es grave un desacato. Y lo fue en 2014 y lo es ahora. En 2014, no, en 2006. En 2006 y lo es ahora. El desacato daría pie a la destitución del cargo del funcionario de la autoridad responsable en el amparo contra el que se solicita por transgresión al derecho de petición o por cualquier otra causa, y da pie precisamente a requerirlo ante la autoridad superior, el desacato a un fallo judicial, y de seguir y persistir en el desacato, pues a la destitución del cargo y al proceso penal, de ser consignado penalmente. Por lo que hace a su pregunta en el tópico de derecho de petición. Sobre la libertad de circulación, las casetas no lo violan porque son establecidas por la Federación en los términos de recaudación. Cualquiera que paga tiene derecho a. ¿Sí me explico? Cualquiera que pague la cuota. No está restringido. No está diciendo, aunque pagues la cuota, aquí no pasas. Entonces se considera que ahí no hay una transgresión a la libre circulación. Obstruir las vías generales de comunicación es un delito. Las vías generales de comunicación. La obstrucción de calles, pues es una irregularidad de tránsito. No es un delito. Una irregularidad de tránsito que da pie eventualmente a sanciones como multas y como arrestos administrativos no mayores a 36 horas. Es una violación a los bandos de policía y buen gobierno de las calles. Lo que sí abiertamente es un delito, y si se hace por razones justificadas y populares, también es un delito, es violar las vías generales de comunicación. Eso sí. Se vio recientemente precisamente con los transportistas de la Ciudad de México, ¿no? Imagínense la Ciudad de México sitiada en sus vías generales de comunicación, entonces se dice ahogar el abasto de una concentración urbana de 20 millones de habitantes. Por supuesto que eso es un delito. Olvídense de que esté tipificado como delito por la legislación penal. Es una situación antisocial altamente explosiva. Es conducir a un estallido social de dimensiones brutales. Ahora, si alguien está dispuesto a hacerlo, no tengo ningún inconveniente, pero hay que estar consciente de que es eso sí, porque eso de decir lo hago, pero ay, no es delito, porque yo era bueno, eso que lo hagan otras personas, no es serio. Pero sí, la obstrucción de vías generales de comunicación es un delito, no lo es en el caso de, no es tal lo que comentaba específicamente el capitán, de la fijación de tarifas de cuota, de peaje, porque eso se hace con fines recaudatorios. Le está prohibido a los estados hacerlo, ¿eh? El 117 constitucional dice el peaje de estado a estado está prohibido expresamente. No lo hace un estado, lo hace la federación, por eso es que no encuadra en la prohibición. Y no restringe la libertad de circulación, o sea, todo aquel que paga el peaje puede circular. Eso sería mi comentario. De acuerdo. Gracias, abogado. Capitán Obando, perdón, tuve la apreciación de que el maestro Adame desea participar. ¿Es en concordancia la respuesta que brindó el abogado capitán Obando?
¿Puede apoyarnos con su micrófono, capitán, por favor? Sí, gracias, abogado. No, está perfecto, ya quedó claro. Nada más era una cuestión de un poquito de mayor conocimiento. Gracias. De acuerdo, gracias, capitán. Perdón, maestro Adame, ¿desea externar alguna opinión, interrogante, comentario? De acuerdo. ¿Algún otro abogado desea tomar la palabra? Sí, adelante. Sí, falta un detalle importante. Miren, ¿por qué nos tardamos tanto en impugnar la falta de respuesta? Tanto la falta de seguimiento procesal. A ver, el juicio político, la ley de responsabilidad en materia de juicio político, señala que una vez que ha sido ratificada la denuncia, que es lo que nosotros hicimos, corresponde convocar a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales para que emitan su dictamen. Pero da un plazo perentorio para hacerlo. Pese a eso, pues decidieron no hacerlo, congelar la denuncia. Las autoridades a las que se les dirigió la petición simple y llanamente jamás contestaron. Bueno, Gobernación, Relaciones Exteriores no contestó. ¿Qué plazo hay? En el caso donde está reglamentado en la ley, que es el juicio político, pues está fijado, son a los 8 días que hay que hacer eso. En el derecho de petición no está reglamentado cuándo da respuesta, solamente dice la Constitución plazo breve. ¿Qué se entiende por plazo breve? Pues la Corte llegó a determinar en alguna época, no sé si se haya modificado ya ese criterio, que es el que el Código Fiscal de la Federación señala de 4 meses. Aquí nos tardamos mucho más de 4 meses, ¿no, Ernesto? Fue como a los 3 meses que presentamos la demanda. Pero es interesante en ese tópico la Constitución particular del Estado de Puebla, porque en su artículo 138 señala que las autoridades administrativas deben dar respuesta a todo escrito en 8 días. Entonces, ahí una respuesta, una petición dirigida a una autoridad local sí tiene un plazo, y el plazo efectivamente sí es muy breve. Son 8 días. Si en el caso concretamente de Puebla no nos dan respuesta a una petición, pues tenemos una acción de amparo en semana y media. En el caso de las autoridades federales, pues no tenemos definido, la única definición que tenemos es esta de un fallo de la Corte, de una jurisprudencia. Podemos no hacer caso de la jurisprudencia y presentar un amparo antes. Lo más probable es que nos digan que no se ha cubierto el plazo, el denominado breve plazo, pero está sujeto a interpretación. En el caso de Puebla no está sujeto a interpretación. La respuesta es a los 8 días. De acuerdo, sí, gracias. Sí, maestro Adame, ¿puede usted activar su micrófono, por favor? Pues ahora. Sí. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. En primer lugar, saludo después de muchos meses a los ingenieros Villa Escalera y Carpinteiro Vera, que hace mucho que no, tal vez hace un año que no nos vemos. Qué bueno que podemos pasar lista. En segundo lugar, sería en primer lugar, pues felicitar a Alberto, porque, bueno, nos muestra que efectivamente es un erudito en su materia, y qué bueno que lo podemos escuchar. Me gustó mucho su exposición y quiero recomendarle, o que me recomiende, en donde me informo bien sobre uno de los recursos del mundo escasos, pero que abundan en Bolivia, por ejemplo, el litio, que él ya lo mencionó. Hace algunos años el maestro Jesús Silva Herzog, al dar unas conferencias sobre la expropiación petrolera, y ayer se celebró el 83 aniversario, 83, bueno, me falla un número, de 1938, algunos sí, 83 años de la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas. Y decía el maestro Silva Herzog
20 años después de la expropiación petrolera, en una serie de conferencias sobre el tema, decía él que en América Latina hay movimientos sociales o movimientos militares, golpistas, que huelen a petróleo, decía. Me parece, y habría que comentarlo, explorarlo en Opción Ciudadana, me parece que lo de Bolivia huele a litio, porque parece ser que el país boliviano, así como el poeta zacatecano nos dijo que el niño Dios nos escrutiró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Eso dice el poeta zacatecano, y el muy conocido poema. Y parece ser que, haciendo una parodia, que a Bolivia también le han esculturado el litio. Parece ser que Bolivia tiene una gran reserva de litio, y este recurso va a tener mucho más aplicación de la que ya tiene, y esto hace que Bolivia pudiera ser un país al que no faltarán intereses, ambiciones para explotar ese recurso, el litio. Nosotros los mexicanos también tenemos algunas reservas de litio. No conozco los datos concretos, pero entonces de ahí mi frase de que, copiando al maestro Jesús Silva Gerso, parece ser que en Bolivia hay olor a litio. Ese es mi comentario, y muchas gracias. Gracias, maestro Adame. De acuerdo. Adelante, abogado, ¿alguna precisión? Sí, sobre bibliografía que nos pedía don Antonio, perdón, don Francisco, oiga, lo confundí con su guatacho, don Francisco Adame. Bueno, estuvo con nosotros precisamente Leopoldo Mendívil. Su libro es sobre Pemex, sobre el petróleo, pero habló de la importancia de que Pemex empiece a transformarse en un Energimex más que en un Pemex, y que también forme parte de la política energética y de la política de recursos naturales el litio mexicano. Y seguramente en los estudios que ha venido haciendo el senador Alejandro Armenta, que yo quisiera que nos solidarizáramos con su propuesta de nacionalizar el litio y que lo relacionáramos precisamente con esta acción que hemos emprendido nosotros respecto al gobierno, a la legislatura de Aguascalientes, pues seguramente hay muchos estudios. Yo tengo por ahí algunos artículos que me gustaría hacerle llegar. Déjeme decirle que además hay algo muy interesante. No solo tenemos litio, sino nuestra zona, hablando de que la inestabilidad social huele a litio, huele a petróleo, citando él a Jesús, al único Jesús Silva Gerso que ha existido en la historia, porque los demás no cuentan, a Jesús Silva Gerso, que es Jesús Silva Gerso. En todas las zonas de conflicto, que son las de nuestro Pacífico Sur, hay no litio, pero sí las famosas arenas raras, entre otras, muy importante, uranio. Uranio en una zona que ha sido materia de conflicto desde hace mucho tiempo, que es Oaxaca. No creo que sea casualidad, ¿verdad? Un estudioso de estos tópicos, como es el señor Edgardo Buscaglia, ha dicho que en México están presentes todas las clases de delincuencias organizadas, salvo que las que tienen que ver con la explotación de radioactivos nucleares, y yo creo que por lo menos en sus, creo que habría que hurgar, mejor dicho, que por lo menos por lo que hace a sus insumos básicos se debe ponerlo en duda. Estamos en una zona en donde la minería es grave para la seguridad nacional, lo es más, como es un mayor riesgo para esta seguridad nacional, la minería clandestina, y particularmente la minería clandestina de estos insumos estratégicos, que suele darse en estas zonas, teniendo en cuenta que además el uranio, pues está todavía hoy por hoy reservada al Estado, todavía no se ha puesto de moda las tesis de Jaime Guzmán de que todo tiene que privatizar. Él fue el que lo puso de moda, de la Universidad Católica de Chile nos lo trajeron al ITAM y a la Escuela Libre de Derecho. Yo vi con mis propios ojos esa importación de las tesis de don Jaime Guzmán, aunque insisto que a él hay que estudiarlo.
Hay otro aspecto que también es interesante en una zona de alta inestabilidad política, que es Colima. Colima, una de las pocas islas que no son parte de la competencia federal, sino que está reservada a la jurisdicción de un estado, es la isla Socorro. Y a partir de la isla Socorro es que se mide la línea de base para las zonas marítimas mexicanas, tanto para el mar territorial como para la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Y eso hace, hay una irregularidad ahí, porque Colima no existe fuera del territorio nacional. Tampoco veo por qué los municipios tienen que tener acción ante la Corte contra un Estado. Eso es ignorar que la parte no puede ser igual al todo, y por lo tanto ignorar un principio básico de la metafísica de Aristóteles. Pero bueno, con base a esta irregularidad de que es Colima, a partir de Colima, que no existe en el ámbito internacional, medimos los espacios de nuestras zonas marítimas. Esta irregularidad, que ha sido convalidada por la comunidad internacional, hace que México sea el único país que tenga acceso a los nódulos polimetálicos. Los nódulos polimetálicos oceánicos, conforme a la Convención de Derecho del Mar, son explotados o tendrán que ser explotados por una instancia multilateral llamada la Empresa de Fondos Marinos, adscrito a la ONU. Y el único país que tiene jurisdicción nacional sobre zonas con reservas de nódulos polimetálicos es México. ¿Qué son los nódulos polimetálicos? Bueno, son unas piedrecitas cuya composición química es idéntica a la del coltan, otro de los instrumentos claves. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí los ingenieros, bueno, no hay químicos aquí, ¿no? Pero de todos modos son ingenieros, algo sabrán más que yo. La diferencia es que el coltan es un mineral, y los nódulos polimetálicos, pues el nombre mismo lo dice, son metálicos. Pero, insisto, no hay químicos aquí, pero alguien me corregirá, me sabrá. Si tienen la misma composición, su utilización industrial debe ser, si no idéntica, si equivalente, ¿no? O sea, el carácter estratégico de los nódulos polimetálicos es fundamental, y México, gracias a que mide sus zonas marítimas a partir de la isla Socorro, pues tiene acceso a esta riqueza. Por lo tanto, la inestabilidad política y la violencia generalizada que se vive en Colima es mucho más allá, o va mucho más allá, de un conflicto local. Es un grave riesgo a la seguridad nacional, y por lo tanto, pues hay que estar pendiente de ella, ¿no? Tiene implicaciones que van más allá de lo que se puede ver a simple vista, ¿no? Bueno, eso sería mi comentario. De acuerdo, abogado, gracias. Arturo Romero Garrido, un gusto saludarte después de algún tiempo, y solicito el uso de la palabra. Adelante, por favor. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí Adelante, escucha? sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos. En primer lugar, quiero felicitar a Alberto por su exposición, siempre muy interesante, y además con la agudeza que le caracteriza y la facilidad que tiene para poner a Opción Ciudadana y llevarla a otros horizontes, porque estos temas, pues sinceramente no cualquier grupo los conoce, no cualquier grupo los puede platicar de estos temas, y nos lleva siempre a estos temas de nivel, pues ni siquiera nacionales, ni es a nivel internacional. Solamente quisiera comentarles que no tiene mucho, hace algunos días, dos periodistas y un historiador obtuvieron información desclasificada del Ministerio de Exteriores de Inglaterra. Y hicieron un pequeño resumen y lo subieron a un portal de internet que se llama Declassified UK, bueno, de United Kingdom, ¿no? Es Declassified UK. Y en este portal suben un poco del resumen de estos documentos desclasificados, y nos informan claramente que el golpe de Estado de Bolivia fue organizado, planeado desde el Reino Unido. Ahí informan todos los detalles que se fueron llevando a cabo paso a paso a través de la Embajada de Inglaterra en Bolivia, y con el título Actividad de Habilitación Diplomática de Primera Línea. Son todas las artimañas que fueron utilizando. Mencionan, por ejemplo, datos importantes como que Bolivia es
el segundo país con las reservas más grandes de litio a nivel mundial. Y podemos ver información también de cómo Evo Morales, a través de una empresa china, había otorgado permisos para desarrollar tecnología de litio por montos de más de 2.300 millones de dólares, y cómo después del golpe de Estado, a través de una empresa británica de nombre Watchman, Inglaterra empezó a realizar, vamos a decir así, como seminarios internacionales en toda Sudamérica, donde hablaban de las bondades de litio y donde hablaban también de que Inglaterra estaba dispuesta a invertir millones de dólares en el desarrollo del litio en Sudamérica. Bueno, esa es nada más como un poco de información que se ha dado en los últimos días, en las últimas semanas, por lo que solamente les recomiendo leer la página de Declassified. Es bastante interesante y refuerza o aclara más pues el tema del golpe de Estado, que, bueno, evidentemente sabíamos que era un golpe de Estado, pero que, bueno, por lo menos yo pensaba que venía más de este continente y realmente todo se organizó, así lo muestran, ¿no?, estos documentos desclasificados desde Inglaterra. Bueno, ese es mi comentario y nuevamente pues felicitar a Alberto, que siempre toca temas interesantes a nivel internacional y sobre todo que pone Opción Ciudadana en un nivel pues realmente de una participación pues superior a cualquier o muchos grupos que conozco. Gracias. Gracias Arturo. De acuerdo. Abogado, adelante, ¿alguna consideración? Bueno, sí, lo acaba de publicar también esto mismo que nos dice Arturo Romero, Thierry Meissan en la red de Voltaire, señalando que es más que la administración Obama, que la administración Trump no había tenido nada que ver. Y esto, bueno, nos destaca porque gran parte de los yacimientos, el yacimiento Bacanora de litio en Sonora, pues está en manos de concesionarios británicos, ¿no? Es de las pocas concesiones que no son de canadienses, teniendo en cuenta que Canadá es parte de la Commonwealth y del Imperio Británico, pero finalmente es Canadá. Así que bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta el que no dejar pasar una exabrupto como fue el de la legislatura del estado de Aguascalientes hace un año. Nada más antes de que sin querer rezarle participación a Paco antes de que me hable Paco. Acaba de anunciarse el despido de 5,000 trabajadores en la planta de Volkswagen. Y el motivo del despido que se acaba de anunciar es precisamente la reconversión del auto eléctrico con base en litio. Entonces el tópico del litio es muy importante y no es algo internacional allá en las alturas que no tenga que ver con nuestra vida. Está en la principal fuente de empleo de nuestra ciudad, casi de nuestro barrio. Así que pues es algo que nos incide directamente en nuestro quehacer cotidiano. Gracias, perdón. Gracias, abogado. Sí, de acuerdo. Paco, puedes activar. Sí, te escucho. Y rápidamente. Tu micrófono, Paco, por favor. Hola, Ernesto, gracias. Sí, adelante. Gracias a todos. Alberto, saludarte, felicitarte por la exposición. Nada más una pregunta muy concreta, Beto. Hablo desde mi total ignorancia. ¿En qué estado se encuentra el proceso de nacionalización del litio? Número uno. Y número dos, ¿cómo desde Opción Ciudadana podemos respaldar esa iniciativa? De acuerdo. Gracias, Paco, de acuerdo. Gracias. Abogado. Bueno, no sé más allá de lo que declaró el presidente de la República en una de sus conferencias de prensa, ¿no? Que la Secretaría de Economía está evaluando la iniciativa senadora Armenta. Yo creo que lo único que podemos hacer, bueno, nosotros ahorita, hoy por hoy, dándole seguimiento a esta acción contra la legislatura de Aguascalientes y haciendo algún pronunciamiento, ¿no? Ya. Entre otras cosas, yo creo que con el permiso de ustedes, obviamente, mi artículo al respecto para SDP Noticias, pues procuraré que vaya acompañado de esta sesión, ¿no? Entonces, pues darle difusión a este tipo de promociones y hoy por hoy es lo que está en nuestras manos hacer.
Si se nos ocurre algo más, pues ahí veremos, ¿no? De acuerdo. Corresponde el uso de la palabra, la solicitó el ingeniero Raúl Carpintero Ibera. Aprecié también que la solicita nuevamente el maestro Adame, posteriormente el ingeniero Ricardo. Corresponde el turno, el uso de la palabra al ingeniero Raúl Carpintero. Por favor, si nos apoya con su micrófono. Bueno, en primer lugar, para saludarlos, y Paco, muy grato volvernos a ver. La única diferencia es que no vamos a poder ir a desayunar después. Pero, igualmente, Raúl. pues a Paco Baeza, a Francisco Adame, a Ricardo Villa Escalera, Arturo, a Beto, desde luego. Es un placer los viernes cuando escuchamos a Beto. Te vas a volver indispensable y eso va a estar difícil. Y a ver después quién te aguanta. No, Beto, como siempre, es espléndido. Y yo solamente pudiera apuntar que entre los países se dicen amigos, pero no hay amigos, como bien se dice. Hay muchos intereses y es solamente ese interés. Recordemos que cuando pues estaban incipiente la reina de Inglaterra, Isabel, una jovencita señora, que se genera un problema en el canal de Suez, en donde precisamente pues Inglaterra había invertido mucho en esa obra y sobre todo en el transporte, pero transporte de combustible, petróleo, hasta que llegó un patriota egipcio y les dijo, bueno, pues ya vamos a dejar de estar permitiendo que nuestros egipcios solamente sean parte de la tripulación, pueden ser parte del mando, y se le rebelaron, y los ingleses pensaron que los egipcios no iban a poder, pero sí pudieron. Y lo que hicieron después de controlar el transporte, controlaron el petróleo y entonces Inglaterra, algo así como se diría en una caricatura, ¿gulp? ¿Y ahora? O sea, quiere decir que lo que acá se está planteando del petróleo, del litio y todos los energéticos son precisamente lo que mueve a las grandes sociedades es esta situación. Y qué bueno, a mí me encanta cuando Opción Ciudadana toma este derrotero, este tipo de planteamientos que haga conciencia, porque se necesita la verdad, se necesita gente que hablemos en los momentos precisos, en los lugares adecuados, porque la ciudadanía necesita de que sus gentes que tienen algo que aportar hablen. Y seamos siempre unos... la verdad siempre es incómoda. Entonces yo plantearía que ojalá Opción Ciudadana sea siempre el talento incómodo de Puebla. Así, de ese tamaño. Nunca vamos a tener que nos aplaudan, no porque si nos ponemos a aplaudirles al gobernante, perdemos nuestra esencia. Siempre estaremos. Bueno, ya se tocó el tema y vuelvo a reiterar que ojalá se pueda tomar como un tema algo que es denigrante para la sociedad. Qué bueno que a los cargos públicos como es la presidencia municipal, los diputados, se les dé la oportunidad, si hacen un buen trabajo, de reelegirse. Pero lo que no yo estoy de acuerdo es que
buscan una reelección, pero siguen en una operación con su salario íntegro. Es de analizarse ese tema dentro de un punto de vista. ¿Es cuánto? Hoy así se dice. De acuerdo, ingeniero Raúl, gracias por sus comentarios. Efectivamente, ya había hecho usted esa precisión directamente vía telefónica respecto a pronunciarnos, y la semana pasada se aprobó. Y más allá de un pronunciamiento, ver cómo podemos incidir, de qué manera podemos accionar en este ámbito y en otros, claro. Solicitó el uso de la palabra el maestro Adame, Francisco Adame. Posteriormente, ingeniero Ricardo Villaescalera. Por favor, maestro, nos apoya, maestro Adame, con su micrófono. Ya. Adelante. No, muy brevemente, me faltó enviar un saludo a muchos amigos y compañeros y colegas, pero en particular al doctor Benavides. Hay que saludarlo y desear que con él y su esposa y toda la familia estén bien. Habrá oportunidad de que nos encontremos. Nada más quiero añadir lo siguiente respecto a Bolivia. Tengamos presente que antes Bolivia también recibió del diablo el estaño, y el estaño fue un recurso que en la década de los 40, los 50, hasta hubo un rey del estaño que no me acuerdo ahorita su nombre, pero era obviamente un oligarca, ¿no?, de Bolivia. Entonces, no es extraño que ahora esté oliendo, como dije yo al principio, parodiando esa frase del maestro Silva Herzog, no es extraño que ahora también huela a litio. Bolivia, sabemos nosotros, es uno de los países que no tienen litoral. Y sin embargo, según me dijo un boliviano, celebran el Día de la Marina. Los niños se visten de marineritos y no tienen litoral. Ya sabemos, debido a un conflicto que hubo, ya lo mencionó Alberto, la famosa guerra del Chaco, que pues privó a Bolivia de su salida al mar. Y creo que siguen las negociaciones en ese sentido por parte de varios países limítrofes con Bolivia, entre ellos Chile, por ejemplo. Entonces, ya Bolivia ha tenido por parte del diablo la escrituración de otros recursos como el estaño y ahora el litio. Nada más quería añadir esto a mi comentario anterior. Muchas gracias. Gracias, maestro Adame. Perdón, abogado, entre la intervención del ingeniero Raúl Carpinteiro, ¿desea usted comentar algo? ¿Alguna precisión, por favor? Perdón. Sí, me pareció muy interesante el inicio de cómo abordó su participación, Raúl. Los estados, las naciones no tienen amigos, tienen intereses. Yo no le quise dar a esta exposición ni a esta acción el tono sentimental de que es que la simpatía ideológica por Evo Morales. Yo quiero destacarlo por la sensibilidad, el aspecto sensible de nuestras reservas de litio y por lo tanto lo que implica una zonada como la que fue objeto por parte pues, de esta legislatura local mexicana. Y por lo tanto eso es lo que se está aquí destacando. Desconozco además cómo es el procedimiento. Bueno, sí, se habla del juez de instrucción. Entiendo que la teoría general del proceso habla del proceso oral europeo. Perdón, pero sí superior al isleño. Perdón, pero sí superior al isleño. De Piero Calamandrei. Pero bueno, eso es un problema interno de ellos. Hay un documento legislativo fundamental en la historia del continente, que es la primera constitución de Bolivia, que la redactó de puño y letra Simón Bolívar en 1825. Pero bueno, no tenemos más que esa referencia de su ordenamiento. Referencia que nada más que sí quisiera hacer aquí el comentario. Cuando se reformó la Constitución para establecer una cosa que se llamó entre nosotros, una institución que se llamó entre nosotros la pregunta parlamentaria, se había suprimido, la idea era suprimir el informe presidencial y que los legisladores enviaran un pliego de posiciones
a la presidencia de la República para que la contestara, me pidió el finado ingeniero Alberto Amador Leal que hiciéramos un proyecto de ley reglamentaria. Y curiosamente le dije, mire, acabo de encontrar un precedente de algo equivalente, y es la Constitución Boliviana de 1825. Entonces es un documento que sí es importante, pero no es eso lo que nosotros estamos escribiendo, ¿eh? Estamos escribiendo nuestro orden legal, que es el que conocemos y es sobre el que podemos actuar. Y insisto con esta forma de abordar que tuvo Raúl, de los estados no tienen intereses, no tienen amigos, tienen intereses. Estoy pensando en el interés del litio, no en el aspecto de que la ideología sentimental nos hace olvidar. Puede que también, no digo que no, ni que se excluya, pero creo que aquí lo importante para abordarlo con rigor y seriedad sería eso. Sobre la alusión, nada más sí me gustaría comentar la alusión a Gamal Abdel Nasser que hizo Raúl. Pues hay una célebre novela, ¿no?, del Premio Nobel de Literatura Naguib Mahfouz, que se llama Miramar, sobre la célebre revolución de los coroneles, se le llamó en la época, ¿no? Y bueno, valdría la pena pues darle un vistazo. De acuerdo, abogado. Gracias, gracias. Corresponde el uso de la palabra al ingeniero Ricardo Villa Escalera. Nos apoya, ingeniero, con su micrófono, por favor. No le escuchamos todavía. ¿Me pueden oír ahora? Todavía, ingeniero. Aún, ya le escuchamos. Ya me escuchan. Bueno, ya aquí está bien el micrófono por lo que yo veo en mi celular. Bueno, pues miren, hay muchas cosas, ¿verdad? Y no hay tiempo, como siempre, y pues hay que dar unas cuantas pinceladas a todo lo que podría uno comentar. En primer lugar, nuestro sentido pésame público a Francisco Adame Díaz por la pérdida de su esposa. Lamento no haber estado en la iglesia cuando fueron a depositar ustedes las cenizas, pero pues la famosa pandemia lo trae a uno, yo diría, demasiado confinado. El licenciado Alberto Peralta Merino, muy bien, muy amplia, muy histórica y muy actualizada también toda su presentación, que implica muchos factores muy diferentes, lo cual genera también, lo cual es muy importante, muchas ideas sobre todo lo que está pasando en nuestro continente y cuánto hay, ¿verdad? Y ya ahora los ponentes que han estado interviniendo o los miembros de nuestra organización pues han sacado a relucir varias de esas ideas que me parecen muy, muy interesantes. Ahora bien, en plan práctico, voy a decir, la legislatura de Aguascalientes, efectivamente, imagínense, declara a una persona no grata de manera específica. Bueno, eso es verdaderamente inverosímil. Y bueno, ahora ha quedado demostrado que bueno, pues que Evo Morales al final de cuentas ya regresó a su natal Bolivia y ya es un triunfador. Entonces, ¿qué le queda al Congreso de Aguascalientes? Aceptar, vamos a decirlo figurativamente, su error, o quién lo va a poner en orden, ¿sí? Para que esa mancha pues se borre, ¿no? De la República, no solamente del Congreso de Aguascalientes. Ahí sí, pues los que saben de esto, la Suprema Corte, o sea, ¿quién va a decir que metieron la pata, ¿no? Y cómo van a sacarla, así de plan. Por lo que toca a Bolivia, bueno, ya tiene el gobierno que se merece, me imagino. Al final de cuentas, la democracia sí funcionó y los que se fueron del poder corridos volvieron. Felicidades. Ahora hay que ver cómo van a seguir el proyecto de Evo, ¿verdad? Que estuvo ahí 14 años y que levantó el país y levantó a toda su población indígena. Entonces eso pues nos interesa, porque hay que aprender, ¿no? De los modelos de desarrollo de los países, sobre todo los que tienen éxito, y no como el nuestro que todavía sigue haciendo agua.
Y hablando de agua, yo siempre he pensado que Bolivia debe de tener la salida al mar. Y bueno, pues hay ahí intereses, se supone, ¿verdad? Egoísmos y una falta de grandeza. Vamos a usar esa palabra, grandeza, en toda Hispanoamérica. Porque si una nación tiene esas posibilidades, claro, usando el territorio de otras, pues hay que ver de dárselas y ya está. Ahora, sobre México y los intereses, pues sí, hay intereses en todo el mundo, pero también hay algo que sublima los intereses. Hay la amistad y se supone que México es el líder de Hispanoamérica. O ya se nos olvidó, o estamos muy metidos en Norteamérica. Entonces, creo yo que debemos ejercer este liderazgo. Pero el gobierno actual no se atreve. Ejercer el liderazgo de esa magnitud se necesita tener una verdadera magnitud política, internacional en este caso, ¿no? Y yo veo que México está muy alejado de todo eso, desgraciadamente, sí. Simón Bolívar nos sigue quedando muy grande. Es la realidad. Y yo lo lamento, ¿verdad? Porque creo que Hispanoamérica se merece a sí misma un gran respeto. Y bueno, hemos bregado y luchado en la OEA, Organización de Estados Americanos, en que evidentemente está Estados Unidos. Entonces, ya sabemos de sobra, ¿no? Queremos ser independientes de ese gran poder, ¿verdad? Que realmente es increíble y había que hacer un estudio profundo de cómo 330 millones de habitantes, ¿verdad? En un territorio no muy grande de 6 millones de kilómetros cuadrados, han logrado un poderío bélico y un poderío económico que verdaderamente se antoja fuera de serie. Y bueno, pues ahí lo tenemos enfrente, pero de poco nos ha servido. Ahora bien, del asunto del litio y del petróleo y del estaño, pues del estaño, don Francisco Adame Díaz es don Tenor Patiño. Y el Hotel María Isabel Sheraton, en el cual yo lancé a Maquillo a la presidencia de la República dentro del PAN, dicen que le puso el nombre de su hija. Al menos así nos lo dijeron en los años 80. Y bueno, está muy bien. El estaño, pues, mineral muy importante. Ahora, lo que yo siempre he pensado es, la Universidad de Puebla tiene la carrera de Ingeniería de Petróleo. ¿Qué universidades en México tenemos ingenieros petroleros? Y ahora, muy importante, ingenieros en minas. Mis parientes en España, uno de ellos, Gonzalo Valdés Sevilla y Villa, estudió ingeniería de minas, porque ahí, pues, el carbón, ¿verdad? En Asturias es muy importante. Sin el carbón, pues, no se puede hacer el acero, ¿verdad? En cambio, yo no veo que haya aquí ingeniería de minas. Y les voy a dar a ustedes una noticia increíble. Teníamos una subsecretaría de minas que ya desapareció. Cuando yo estuve disque formándole a Andrés Manuel su gabinete ahí en Saltillo, Coahuila, yo sugerí una secretaría de minas, una secretaría de industria, una secretaría de comercio, una secretaría de planeación económica. Nada de eso se llevó a cabo, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Yo desde el 1 de diciembre de 2018, este asunto de las minas, pues acuérdense del artículo 27 Constitucional, por favor. Acuérdense ahorita del petróleo, bueno, pues lo que pasó ayer y todo eso, toda nuestra tradición, ¿verdad? Entonces, tenemos todo ese sector en manos prácticamente de extranjeros, aunque también hay nacionales, está Bayeres, está el Grupo Carso, está el inefable Germán Larrea. Pero bueno, entonces estamos realmente, como siempre, saqueados por falta de conocimiento, por falta de organización, porque no sabemos tener la tecnología a tiempo. ¿Por qué los canadienses nos tienen que venir a demostrar aquí cómo sacar todo lo que tenemos adentro de nuestra tierra? Y además es algo increíble que México siga siendo el primer productor de plata de todo el mundo. Yo no sé qué beneficios está sacando
de La Plata, Zacatecas y todo eso. Hay que hacer un foro abierto. O sea, el saqueo de dinero, la falta de impuestos que no nos pagan, etcétera. 11,000 millones nos debe una canadiense. Ahorita lo tiene que arreglar Trudeau, así tal cual, según dice Andrés Manuel, etcétera. O sea, damos brincos y el suelo está muy disparejo. Y bueno, nada más para recordarles que yo fundé la Escuela Textil en Puebla en el año 66 porque la grandiosísima industria textil no tenía ni siquiera una escuela acá. Y bueno, lo hicimos desde luego con fondos privados. Duró ahí unos 20 o 30 años y ya después ya murió por la patria. Lo mismo que la industria textil. O sea que francamente estamos como siempre pésimamente organizados, no tenemos buenos criterios, por todos lados nos asedian, perdemos riqueza a diestra y siniestra, el Estado mexicano se debilita y yo francamente no estoy nada de acuerdo con todas estas situaciones que ha hecho aflorar, ¿verdad?, el licenciado Alberto Peralta Merino, al cual le agradecemos mucho su intervención. Y bueno, pues ya saben, hay mucho que trabajar. Y delito correcto. Allá en Sonora tengo toda la historia, los ingleses se apoderaron hace varios años con el 25% de inversión china, que es algo que no acabo de entender para la explotación de litio y bueno, todas las consecuencias que tiene y lo que dijo Alejandro Armenta Mier ahí en el Senado, que me parece muy bien, etcétera, pero pues no sé si México le entre a ese torito, porque pues ya vean ahorita con la ley de las reformas de la industria eléctrica, todos los amparos que han llovido sobre México, al grado de que ya Andrés Manuel dice, bueno, pues si hay que modificar la Constitución, yo la voy a modificar, y asunto concluido. Y esto pues ya saben que ha producido una serie de, pues, de choques internos en los grupos conservadores y que ya dicen que con eso pues ya la inversión va a huir de México. Ojo con eso también, porque el sector es terrible en ese aspecto. En cuanto entra la desconfianza, se acaba todo. Pues esa es la intervención que tengo. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo a Raúl y a todos. Gracias, ingeniero, por sus comentarios o sus apreciaciones y datos siempre muy valiosos. Abogado Peralta, ¿alguna consideración, alguna precisión todavía dentro del punto 3 en este esquema de preguntas, respuestas, comentarios acerca del tópico? Sí, muy interesante, porque bueno, no sé si todavía está en el Instituto Politécnico Nacional, don Vicente Valle González, que creó precisamente en relación con la inquietud del ingeniero Villa Escalera, él fue el que creó la carrera de Ingeniería Petrolera en el Politécnico Nacional. Ojalá, si esté, voy a procurar contactarlo y ojalá y nos acompañe en una sesión, ¿no? Porque precisamente para que nos hable de eso, de la capacitación no le gusta a don Luis Benavides que se diga de la formación del capital humano. Y bueno, tiene una connotación que realmente a lo mejor no es muy grata. Pero bueno, de las capacidades, pues, del desarrollo de las capacidades en el área, y sí va a valer la pena que nos acompañe. En la industria petrolera sí hay específicamente esas de la labor del Instituto de la Formación de Ingenieros en Materia Petrolera, y ojalá nos pueda acompañar, pues eso sería realmente mi comentario. Nada más una cosa, si es que no vamos, si es que todavía seguimos en este tópico, si no, lo podría decir después, pero si no, sí me gustaría adelantarlo. Me gustaría someter a la consideración que si de los asistentes, pues no sé, que hiciéramos una especie de documento de respaldo al senador Armenta, concretamente a la propuesta de él, ¿no? Sobre todo porque es amigo de este foro y es senador por esta entidad. Podría ser al gobierno de la República, pero el gobierno de la República no se ha definido al respecto. No me gustó una declaración del presidente, en el sentido de que no se trata de expropiar por expropiar, nunca se ha tratado de expropiar por expropiar. Ni forzosamente la nacionalización, ojo, no sé, no conozco el proyecto de Alejandro Armenta, tiene que ver con que sea función estatal, per se. Puede ser, como existía la ley de minas antes del TLC, ¿no? Aquí me corregirá don Ricardo, que exigía un porcentaje de capital de accionistas en capitales mexicanos, y mayoritario. Puede ser que obedezca alineamientos de política pública de explotación, no forzosamente en la gestión directa estatal, sin que tampoco tenga por qué excluirla. No sé cómo sea el proyecto que esté elaborando o
que esté presentando ante el Senado Alejandro Armenta. Pero bueno, sería la propuesta, sería doble. Primero, tratar de allegarnos de esa información y segundo, hacer por parte de nosotros un pronunciamiento público, ¿no? De respaldo a la iniciativa, ¿no? A la iniciativa que tiene ahorita presentada ante el Pleno del Senado Alejandro Armenta. Eso sería todo. De acuerdo. Ok, gracias, abogado. Sí, consideramos la propuesta que ha realizado usted como apoyo al proyecto legislativo que se encuentra trabajando el senador Armenta.